Buenas noches. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Calquiní en el estado de Campeche. Venimos de la Ingeniería Mecatrónica del quinto semestre, Grupo B. El equipo está conformado por Luis Andrés Coyicawich, Ángel Alair Moocán y Alexis Raúl Paul Escamilla, y su servidor, José Adolfo González Cantú. El tema de hoy es principio de operación de las máquinas de corriente continua, sus partes principales como generador y motor. Dicho tema pertenece a la asignatura de máquinas eléctricas impartida por el docente Omar Ortega Cobos. Principio de operaciones de máquinas de corriente continua, sus partes principales como generador y motor. Las máquinas de corriente continua tienen una gran importancia histórica debido a su empleo como generadores o dínamos, siendo el primer procedimiento para producir energía eléctrica a gran escala. Ahora enumeraremos afirmaciones previas de los motores de corriente continua. Se procuraba producir un tipo de corriente similar a la de las pilas galvánicas. La corriente alterna al inicio de 1830 constituía experimentos prácticos sin ningún interés práctico. Las máquinas de corriente continua son empleadas mayormente como motor. La ventaja fundamental de los motores de corriente frente a los motores de corriente alterna es el mayor grado de flexibilidad para el control de la velocidad y par. Con el avance de la electrónica de potencia, la aplicación de los motores de corriente continua, en los cuales mantenía supremacía, se ha ido reduciendo en favor de los motores de corriente alterna, cuyo costo de fabricación y mantenimiento es reducido. El empleo del dínamo como generador o dínamo está obsoleto debido a que la corriente alterna presenta ventajas para generación, transporte y distribución de energía. Máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas son convertidores electromecánicos capaces de transformar energía desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa. En los motores eléctricos, las espiras rotativas del conductor son guiadas mediante la fuerza magnética ejercida por el campo magnético y la corriente eléctrica. Se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Sistema eléctrico, flujo de energía como motor. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday, que indica que en cualquier conductor que se mueve en el seno del campo magnético, se generará una diferencia de potencial entre sus extremos proporcional a la velocidad del desplazamiento. Aspectos constructivos de un motor CC. Culata. Pieza de sustancia ferromagnética no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la máquina. Núcleo polar es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. Expansión polar es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro. Núcleo del polo auxiliar o de conmutación. Es un polo negativo suplementario provisto de un devanado con el objetivo de mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia. Núcleo del inducido. Es una pieza cilíndrica montada sobre el cuerpo o estrella fijado al eje, formado por núcleo de chapas magnéticas. Las chapas disponen de unas ranuras para alojar el devanado inducido. Arrollado del inducido. Es el devanado conectado al circuito exterior de la máquina y en el que tiene lugar la conversión principal de energía. Arrollamiento de excitación. Va arrollado en forma de hélice alrededor de los núcleos. Arrollado de conmutación. Devanado destinado a mejorar la conmutación. Colector de delgas o conmutador. Es el conjunto de láminas conductoras aisladas unas de otras, pero conectadas en las secciones de corriente continua del devanado y sobre las cuales frotan las escobillas. Escobillas son piezas conductoras destinadas a asegurar por contacto deslizante la conexión eléctrica de un órgano móvil con un órgano fijo.
Motor de corriente continua. El motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, motor CC o motor DC, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser o bien de manados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro, o también de imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también denamado, y con un núcleo alimentado con corriente directa a través de delgas, que están en contacto alterna con las escobillas fijas, también llamadas carbones. El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento muy costoso y laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. Partes de un motor de corriente continua. En la siguiente imagen se puede apreciar las partes de un motor de corriente continua, las cuales son: tapa de entrada de aire, acoplado con un ventilador, caja de bornas, el rotor en jaula de ardilla, la cual está dentro de un bobinado del estator, y una salida de aire. Motor de corriente directa. En la siguiente imagen se puede apreciar las partes fundamentales de un motor de corriente directa, las cuales son: una carcasa, una tapa de entrada del aire, un ventilador acoplado al rotor, una caja de bombas. En el inducido podemos notar el rotor, en el inductor el bobinado del estator, en el mismo inductor bobinado del rotor. Notamos las delgas, el colector, tapa portaescobillas, salida del aire, escobillas y cables de las escobillas. Principio de funcionamiento del generador. Si en lugar de un conductor rectilíneo se introduce una espira con extremos conectados a una determinada resistencia y se le hace girar en el interior del campo, de forma que varía el flujo magnético abrazado por la misma, se detectará la aparición de una corriente eléctrica alterna que circula por la resistencia y que cesará en el momento en que se detenga el movimiento, observándose en la siguiente imagen o ejemplo. El principio de funcionamiento del generador. Para que la corriente en la espira tenga un sentido de circulación, es necesario tener un anillo dividido en dos partes. Dos segmentos circulares de cobre llamados delgas, aislados entre sí y montado al conjunto sobre el mismo eje. De esta manera se producirá la conmutación. Máquinas eléctricas, principio de funcionamiento. Inducido es la parte giratoria o rotor que induce una FEM en caso generador, y el inductor es la parte estática o circuito de excitación. La máquina funcionando como motor. La máquina funcionando como motor se debe aplicar una tensión de corriente continua de alimentación que provoca una corriente de circulación por los conductores del inducido. La interacción de estas corrientes con el flujo inductor origina un par de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, que obliga a girar a la máquina. De esta manera aparece una FEM en el inducido. El movimiento se mantendrá en tanto que el par electromagnético sea mayor al par resistente ejercido por la carga mecánica. Al concluir el presente video se pudieron obtener varios resultados, los cuales nos han servido para tener en cuenta el momento en el que necesitamos utilizar una máquina de corriente continua. Saber escoger correctamente la máquina dependiendo del tipo de aplicación en la que se vaya a utilizar la máquina. Se ha podido observar que las máquinas de corriente continua son utilizadas ampliamente en lo que son aplicaciones de pequeño tamaño, como son en motores de herramienta manuales, ya que al estos necesitar de escobillas resultaría un elevado costo de operación y mantenimiento en aplicaciones grandes, siendo una gran desventaja ante las máquinas de corriente alterna. Una gran ventaja que estas poseen
pueden ser utilizadas tanto como motores y generadores, lo cual significa que la máquina puede ser utilizada en diferentes aplicaciones. Se pudo observar cuál es el principio de funcionamiento de estas máquinas cuando generan energía eléctrica y cómo reaccionan internamente las diferentes partes de cada situación.